Bien, segundo bloque, seguimos nosotros con el licenciado en Economía, un verdadero placer. Yo había visto muchas entrevistas que habías dado. ¿Ah, sí? Sí, Edu. Te seguí, Bueno. obviamente nosotros como periodistas debemos estudiar al entrevistado. Y en una escuché, y es la misma pregunta que te quiero hacer. Un candidato, en este caso como lo es Sergio Massa, Sí. ¿puede ser ministro de Economía y candidato a la misma vez? Bueno, Digo, porque, sí, o sea, a ver, sí. o te encargas de una cosa o te encargas de otra, porque si después tenés que hacer, qué sé yo, actos electorales, tenés que ir acá a una provincia, a otra, y descuidar también lo que está pasando en la economía. Mirá, Diego, la situación argentina en estos momentos hace que, bueno, el candidato y ministro al mismo tiempo, bueno, tenga esta doble función, ¿no? Y eso creo que a mí me parece, ¿no? que bueno, lo dijo hace relativamente pocos días, ¿no? Precisamente también en una entrevista, el propio Massa. Yo voy a seguir siendo ministro hasta que la gestión termine y hasta el último momento, y bueno, y si le toca ser presidente, hasta ese momento también. Entonces, me parece que acá hay una definición de uno dice, bueno, pero este doble rol, no es frecuente ver en la Argentina un candidato que sea ministro de Economía al mismo tiempo. Creo que es la primera vez, si la memoria no me falla, que estamos con este candidato con doble rol. Yo entiendo, digamos, que no es lo mejor. Si vos me decís, yo creo que no es lo mejor, pero bueno, en estos momentos él también además entiende que probablemente para la economía traería más problemas todavía el hecho de que él dé un paso al costado como ministro para dedicarse a la campaña, ¿no? Es más, dijo Javier Milei que si Massa renunciaba a su cargo, también iba a ser sí, son peor todas cuestiones contrafácticas, ¿no? Son todas cuestiones, porque uno también puede pensar que lamentablemente la situación macroeconómica de la Argentina, uno dice, pero perdón, ¿puede estar peor? Es decir, la figura hoy de Sergio Massa en la conducción del Ministerio de Economía, el hecho de que Sergio Massa no esté en la conducción, es totalmente contrafáctico. ¿Por Claro. qué? Y porque no sabemos exactamente qué lectura pueden hacer los agentes económicos con respecto a una posible, que Sergio Massa dé un paso al costado como ministro para estar más enfocado en la campaña. No sé en todo caso qué puede estar pensando Milei. Yo entiendo que sería una cuestión como decir, no puedo tener doble comando en este caso, porque por ahí tengo que también orientarme en mis propuestas, tengo que orientarme en cuáles van a ser precisamente los lineamientos de mi gobierno, si accedo a la presidencia de la nación. Entonces me parece que a veces esta doble función hasta lo puede incomodar a él, porque vos decís, durante mi mandato voy a bajar la inflación. A ver, pero perdón, usted es ministro, claro. Entonces por ahí hasta es medio contradictorio, pero bueno, son estas cuestiones, como te digo, desafiantes para la propia economía también. Recién nos preguntábamos quién es Javier Milei, pero ahora también nos preguntamos esto. ¿Nos conviene dolarizar? Mirá, él hace algunas cuentas, cuando uno escucha, digamos, la propuesta dolarizadora de Javier Milei, que es una de las, digamos, de sus lineamientos de gobierno que más suena, llamar así. Yo entiendo que puede ser viable una dolarización. No vamos por si es posible o no. Yo creo que hay a veces cuestiones técnicas un poco difíciles donde vos decís, en un país que tiene pocas reservas, en un país que, que además la gente, esto también hay que ponerlo, nosotros hemos perdido la moneda, Diego. Sí. Vos sabés que lamentablemente nuestra moneda está envilecida, ha perdido. Y el que viene de afuera se nos ríe, se nos de ríe. Nuestra moneda. Sí, claramente, porque es una moneda que ha perdido totalmente su valor y es la principal institución macroeconómica. Sí. Vos, para empezar a hablar de macroeconomía, decís, ¿qué moneda tienen? No tengo moneda. No tengo moneda, entonces claro. No puedo hablar de muchas cosas, no puedo hablar de crédito, no puedo hablar de ahorro, no puedo hablar de depósitos. O sea, el dinero que hoy tenemos no cumple las funciones de dinero. Entonces es muy complicado
para nosotros en la Argentina. Y ahora vuelvo a tu pregunta interesante sobre la dolarización. Yo no soy tan partidario de la dolarización. Yo creo que la Argentina tiene que recuperar su moneda, recuperar la independencia del Banco Central, poder reconstruir confianza, y la dolarización a veces está pensada como, directamente ponerle un corset, un chaleco de fuerza a la dirigencia política para dejar de imprimir moneda para el déficit, para financiar el déficit fiscal. Pero nosotros lo hemos visto hacia el final de la convertibilidad cómo eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hacia el final de la convertibilidad había una fuerte restricción presupuestaria en las provincias, en los municipios. Y bueno, las distintas, vos recordarás que las provincias empezaron a emitir sus propias monedas, lo que se llamaban las cuasimonedas, ¿no? Entonces, y eso empezó a ser cada vez más, primero empezaron algunas provincias, pero otras empezaron a seguirle. Entonces no es necesariamente una restricción para cuando hay una restricción de déficit o cuando una provincia no puede pagar los sueldos a sus empleados, etcétera. Entonces no me parece que sea demasiado, me parece que es alto el costo renunciar a tener una política monetaria, un instrumento de política económica, es más costoso que empezar a elucubrar con una dolarización, más allá de si se puede o no se puede, técnicamente, cuál es la base monetaria. Si hay, por ejemplo, hay gente que dice, mirá, los argentinos tenemos alrededor de 150.000, 200.000 millones de dólares en el colchón, en cuentas en el extranjero, etcétera, etcétera, por lo tanto se podría dolarizar. Sacando los números de lado, supongamos que sea viable dolarizarlo. ¿Conviene dolarizar la economía? Yo entiendo que no. Para usted no. Para hoy mí al no, país no le conviene. No, yo quiero tener los instrumentos de política económica todos a mi alcance, en todo caso, para poder gestionar y poder generar confianza en una moneda que, a ver, todos los países limítrofes tienen sus propias monedas, entonces esto es como una especie de, llamarle así, ¿por qué nosotros no podemos tener? ¿Por qué nosotros no podemos ser capaces de tener nuestra propia moneda? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué nosotros no? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema o cómo se trabajaría para recuperar nuestra moneda? Bueno, recuperar la moneda implica recuperar solvencia macroeconómica, confiabilidad, institucionalidad, previsibilidad. Es decir, son todos factores que van a hacer que la moneda, como te digo, recuperar esa institución donde vos empezás a hacer primero la Argentina tiene que crecer, presentar, el nuevo gobierno va a tener, independientemente de quién sea, poner sobre la mesa un programa económico que sea consensuado con el resto de las fuerzas políticas, con el empresariado, con los sindicatos, que haya consenso en los puntos fundamentales para poder reducir la tasa de inflación, generar solvencia fiscal. De esa manera Argentina empieza, el potencial que tiene la Argentina, lo sabés, Diego, es enorme. Es enorme, es un país que tiene lo que busques. No lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen los estudios internacionales. El potencial argentino tiene para alimentar más de 400 millones de personas. Entonces, no es que estamos hablando de una economía donde vos decís, realmente somos estructuralmente pobres porque no tenemos que ofrecerle al mundo. Los productos de la Argentina son demandados hoy en el mundo. La tesis de Prievich y de Singer, Raúl Prievich, economista tucumano, que hablaba sobre los términos de intercambio. Hoy la Argentina puede exportar carne, exportar leche, exportar soja, trigo, maíz, arándanos, frutillas, paltas en Tucumán, limones. Podemos exportar porque eso hoy el mundo compra alimentos, compra materia prima, ha mejorado la ecuación internacional, se consumen más proteínas se compra carne, China compra aceite de soja, es decir, el mundo está dándonos una mano en ese sentido, porque la demanda de nuestros productos
está creciendo en todas partes. Entonces vos decís, nosotros no podemos ser capaces, y acá hay que hacer una autoculpa, digamos, un llamado, digamos, a ver qué nos está pasando. Claro. ¿Entendés? Porque, a ver, decir, ustedes tienen este potencial y no lo pueden hacer. ¿Qué les pasa? Nos tiene que morder un poco el amor propio argentino. Pero yo creo que le falta ahí lo que tocábamos al principio, sí. que es la hoja de ruta. Bueno, no la tiene. No la tenemos. No la tiene. No tenemos la hoja de ruta, ¿está? Porque podemos, esa hoja de ruta precisamente es la falencia fundamental, lo que nos está faltando. Por eso te digo, podemos discrepar o no en los pensamientos y como te digo, es muy bueno para la democracia las opiniones y los puntos de vista, porque eso fortalece un sistema democrático. Pero decime, Diego, y a los televidentes, ¿cuál es la hoja de ruta que tiene la Argentina? Ahora estamos en un problema grave, Edu, ¿no? Estamos en un problema grave cuando vos no sabés dónde vas. Claro, si no sabés a dónde vas, no tenés una hoja de ruta o no sabés proyectar, porque hoy nuestros candidatos o nuestros presidentes que han pasado en los últimos años, ninguno, excepto yo creo que voy a ser en Néstor, yo creo que fue uno de los que más o menos tenía una hoja de ruta. Probablemente. Que de los presidentes de los últimos años fue el único que tenía una hoja de ruta y que por lo menos trataba de guiarlo por un buen sendero al país. Pero después, bueno, pasó lo que pasó con él y el país volvió a la. Bueno, probablemente, Néstor Kirchner, digamos, tuvo un poco la herencia Duhalde, si se quiere, de haber dejado, digamos, una economía relativamente ordenada, un mundo que empezaba el precio de la soja empezó a subir, se pudo hacer, digamos, y ahí tuvimos los denominados superávit gemelos, superávit en el sector público y superávit en el sector comercial. Esas condiciones macroeconómicas, bueno, después empezaron claramente a deteriorarse. Pero por eso te digo, importante, ¿cuál es el modelo de país que queremos? O sea, ¿cuál es el modelo de crecimiento? ¿Cuál es el modelo de país? Para ir adaptando las universidades, las empresas, que vayan mirando cuáles son esos sectores estratégicos, cómo se crece estratégicamente, porque vos podés crecer un año, podés crecer de manera, bueno, tuviste una buena cosecha, te acompañó el clima, crecimos, pero ¿cómo sigue la película? Si no hay estrategia, a vos te gusta mucho el deporte, vos sabés que siempre que uno plantea un partido es lo táctico, cuál es el rival, pero cuál es mi estrategia para ganar una copa, cuál es mi estrategia para ganar un torneo. Es decir, yo quiero ganar, yo quiero salir campeón. ¿Cuál es la estrategia? Después viene la táctica, cómo juego. Acá a la Argentina le pasa lo mismo. ¿Cuál es la estrategia? Después me tengo que adecuar a las circunstancias, a la táctica. Claro, ¿no? pero hablando ya relacionado con el fútbol, y ya vamos a la pausa, a la producción. Bueno. Hablando con el vocabulario del fútbol, ahora no tenemos ni táctica ni estrategia para dirigir al país. Bueno, exactamente. Porque no tenés estrategia, tampoco podés tener táctica. Digamos, vos te acomodás de acuerdo con las circunstancias, pero el caso de Argentina es más grave, porque como vos decís, ¿cuál es el rumbo? No sé dónde vamos. Hacé una encuesta, vamos a la peatonal, no vas a hacer la encuesta a dónde va la Argentina, pero decir, ¿usted piensa que el país va para acá, para acá o para acá? Todas las respuestas van a ser válidas, porque nadie sabe exactamente dónde vamos. Exacto, qué interesante. Vamos 2 horas al programa. Vamos a la segunda pausa junto a Eduardo Robinson. Y ya volvemos con más mano a mano, ya volvemos y vamos a seguir hablando de la economía argentina.